abrimos el baño, vamos los dos al baño. Cuando abrimos el baño, yo le digo a Sabri, acá hay alguien colgado. Y me dice Sabri, sí, hay alguien colgado y hay sangre en el piso. Es como si yo acá te empiezo a golpear la pared así, pum, pum. Yo tenía delante, o sea, era delante de mis ojos y no había nadie. Se morían ahí y cuando se morían los tiraban atrás, no lo hacían velatorio, los tiraban así el cuerpo ahí atrás donde está el cementerio. Y yo la miro a ella, ella me mira a mí y le digo, ¿lo sentís? Sí. Fede, bienvenido en Busca de Algo Más. Gracias. Te quiero preguntar, ¿cómo terminaste convirtiéndote en investigador paranormal? Bueno, todo el comienzo de toda la situación, a mí siempre me interesó lo que es lo paranormal, pero una situación particular que me sucedió en mi casa me llevó a solicitar ayuda con personas. Tenía en realidad miedo de en qué manos caer. Por suerte me llevaron a caer con personas correctas que me ayudaron con una entidad que había en mi casa, que había venido en un piano viejo que había traído, pero hasta que llegué a esa conclusión pasó un tiempo y yo pasé mucho, digamos. Y bueno, poder solucionar eso me despertó el poder ayudar a las personas que viven situaciones similares. ¿Esto fue en la ciudad de Santa Fe? En la ciudad no, en la ciudad de Rincón. Ok. Y bueno, ¿y cómo vos empezaste a estudiar desde chico y fue como un hobby, me comentabas, y Ajá. se fue profesionalizando esto? Sí, así es. A mí siempre me interesó, siempre me gustaron siempre las películas de terror, o sea, todo lo relacionado con lo paranormal, pero sobre todo con lo más serio, porque el terror, en realidad, cuando vos te vas profesionalizando, vas entendiendo que el terror, en realidad, para la profesión de lo paranormal, no es tan bueno porque te genera un montón de cosas que la gente piensa en el inconsciente colectivo y que no son nada que ver, como por ejemplo las posesiones. Claro. Bien, ¿y en qué consiste una investigación paranormal y bueno, cómo está conformado su equipo? Bueno, nosotros somos 3 investigadores en este momento. Uno es investigador misterioso porque tiene una profesión que se encarga de las redes y prefiere como no exponerse. Y después está Sabrina y estoy yo. Cada uno tenemos como un rol. Una es community manager y Sabri y yo ambos somos mediums e investigadores. Bien, ¿y en qué consiste cómo los contactan ustedes? ¿En qué consiste una investigación? ¿Qué se tiene en cuenta? ¿Qué metodología usan? Porque usan una metodología científica. Así es, sí. La gente nos contacta a través de internet. Nosotros tenemos una cuenta @paranormalsantafe donde publicamos algunos casos que son los que se nos permite publicar los resultados y todo el proceso de investigación. Nosotros pertenecemos también a una red, una asociación que es AMIPSO, que es una asociación que nos reúne a todos los investigadores paranormales del mundo. Entonces nosotros también nos vamos capacitando y hay casos que son propios de AMIPSO y quedan ahí, que esos no los publicamos nosotros, pero nos van llegando casos también a través de esa asociación. Cuestión que nosotros nos llega un caso. Bueno, lo primero que hacemos, el protocolo a aplicar es hacer una entrevista con las personas involucradas, ya sea una casa de familia o sea un lugar, las personas que viven el suceso paranormal o la familia de la persona que está teniendo un suceso paranormal, que puede ser una sospecha de posesión. Y bueno, y ahí nosotros hacemos una evaluación. La entrevista puede ser presencial o puede ser a distancia. Hacemos como un primer relevamiento de qué sucede y también ahí tenemos nosotros los conocimientos. Yo soy parapsicólogo, entonces tengo como el sondeo para saber si puede haber. Nosotros descartamos muchos casos porque hay sospechas de problemas psiquiátricos, claro, que no son de índole paranormal. Entonces damos muchas veces intervención a una psicóloga que tenemos, que por ahí le damos lugar también en la entrevista para que ella haga su evaluación y pueda darnos su punto de vista. Y después de esto, bueno, nosotros lo que vamos haciendo es la visita ya a la casa. Lo que sí pedimos nosotros siempre es que
nos cuenten los sucesos paranormales, pero que no nos den conjeturas ni conclusiones de que ellos puedan llegar a sacar, como de, ay, puede ser mi abuelo, para mí es mi hijo. ¿Por qué? Para evitar un sesgo. Para evitar un sesgo y además también para darle confianza al cliente. Claro. Porque muchas veces nosotros vamos y lo que percibimos cuando damos la devolución, ahí ellos nos dicen, claro, sí, no sé, sí, es una persona, una señora rubia, pero por los hombres, sí, es mi mamá. Claro. Entonces Okay. muchas veces pasa por ese lugar, por la confianza con el cliente y para no estar nosotros como sesgados a lo que ya nos dijeron que podemos llegar a encontrar. Bien, y ustedes tienen por dos, o sea, confirman los sucesos paranormales por dos lados. Primero, por lo que me comentabas que tienen mediumnidad, que estaría bueno que me expliques qué es, y después quiero hablar un poco de los instrumentos que tienen como para medir. Sí, exactamente. Tenemos esas dos vías. Nosotros particularmente dentro de los grupos que hay de investigación paranormal, se nos da que, bueno, sobre todo Sabri tiene mucho más desarrollada la mediumnidad. Entonces esa combinación de ella con su mediumnidad tan potente, digamos, y yo con el tema de la demonología, como que hacemos como un dúo bastante copado a la hora de la investigación. Y sí, tenemos esos dos caminos, la percepción, pero lo que nos descarta o confirma son los aparatos que científicamente miden, por ejemplo, un K2, que es un detector de variación de campo electromagnético, nos mide si hay una variación brusca en el campo electromagnético. Y cuando vos te vas a la ciencia, digamos, es por descarte, porque si vos te vas a la ciencia, por eso nosotros pedimos, por ejemplo, en lugar bajar las llaves de la luz, que no haya corriente eléctrica, para que nada genere campo electromagnético. Entonces ahí donde vamos midiendo, que si no hay celulares prendidos, no hay heladera, no hay nada eléctrico, vos estás midiendo un campo electromagnético y si hay una variación de la nada en un campo electromagnético, no le podés encontrar otra explicación. Y sabemos nosotros desde la parapsicología que las manifestaciones de entidades se dan a través de variaciones de temperatura, cambios en el campo electromagnético, pueden inferir en ondas de radio, que tenemos también otro aparato que nos es muy útil, que es la Spirit Box, que hace un barrido de frecuencias de radio, tanto FM o AM, las puede hacer hacia adelante o hacia atrás. Y muchas veces las entidades interactúan con esas frecuencias dejando captar su voz. Okay. Otro de los aparatos que utilizamos es un EVP que capta fenómenos de voz electrónica, donde son cosas que el oído no escucha, es decir, nosotros podemos hacer preguntas y nosotros no escuchamos la respuesta, pero en la voz electrónica, cuando vos reproducís, se escuchan. Eso, que las psicofonías entonces no es con un grabador normal, sino que es con un aparato especial. No, lo podés hacer con un grabador normal. Hay otros aparatos que vienen con mayor intensidad, con mayor sensibilidad, pero lo podés hacer con un celular mismo, lo podés hacer. Podés captar una psicofonía. Okay. De hecho, muchas veces pasa y nos mandan, y nos ha sucedido personalmente, de que te estás mandando audios en WhatsApp y escuchás a alguien que no está con vos y te dicen, ¿quién te habla atrás? Ok, bueno, espero que nunca me pase eso. Esperemos que no. Bien, y ahora... Si no sabes a dónde acudir. Claro, ya, lo bueno que tengo el contacto ahora. Claro. Y te quiero preguntar ahora por un par de definiciones de entidades paranormales, si se quieren. Vos si digo algo, yo estoy fuera totalmente de mi área de expertise, así que corregime. Vale. Por ejemplo, ¿qué es un fantasma? Bueno, un fantasma es como un nombre como más genérico que se le da, porque es la figura, sería un fantasma, se la define como la figura, lo que nosotros en la parapsicología llamamos el cascarón, porque es lo que se ve de la persona del alma de la persona que quedó. Es decir, el alma es energía, nosotros somos cuerpo y energía, según la definición que nosotros queremos, somos alma y espíritu, somos cuerpo y espíritu. Cuando el cuerpo se va, que nos morimos,
Ese espíritu queda entre 48 y 72 horas en un plano que es el plano astral, hasta que se termina de desmaterializar, y eso muchas veces toma la forma del cuerpo, es decir, sigue teniendo la misma forma que el cuerpo en vida. Okay. Pero ¿qué pasa? Como es energía, no es materia, muchas veces esa energía se manifiesta en una persona como esa persona sabe que la va a reconocer. Es decir, si yo la veo a mi mamá, quizás yo la puedo llegar a ver, si mi mamá está fallecida, la puedo llegar a ver con una ropa que yo la reconozco, la identifico como mamá, como mi mamá, y un hermano mío lo puede ver como lo identifica él. Entonces eso que se genera, que es eso que visualizo, se le denomina fantasma. Pero es como una definición como general para lo paranormal. Bien. Y por ejemplo, los escuché hablar de orbe. ¿Qué es un orbe? Bueno, un orbe es una esfera de energía. Es una manifestación de energía, un orbe. Se reconoce muchas veces por la forma esférica. Y bueno, son presencias, justamente esto que te estaba hablando anteriormente, muchas veces es un orbe, o sea, la manifestación de energía es un punto o una esferita, pequeña esferita de energía que la podés ver como luz, y eso es lo que los mediums muchas veces los vemos de otras formas. O sea, en vez de ver un orbe, vemos una persona que se manifiesta. Bien. Pero es una manifestación de energía, un orbe. Y otra cosa que los escuché decir bastante es desencarnado. ¿Qué es un desencarnado? Un desencarnado se le puede llamar un espíritu. Es el espíritu justamente el espíritu de una persona que ya no tiene cuerpo. Okay. Pero que pasó por lo corpóreo. Bien. A diferencia de otros tipos de entidades que no pasaron por un cuerpo nunca. Y todas estas entidades, por ejemplo, no son necesariamente malas. No. Un ángel, por ejemplo, es una entidad de luz que nunca pasó por cuerpo y no es mala. Bien, y por ejemplo, ya que hablaste de ángeles, ponele, ángeles y demonios, o sea, le tenés que, ¿cómo lo despegás de la religión? Por ejemplo, yo si no soy religioso, igualmente podemos decir, ¿tiene una definición el ángel y los demonios fuera de la religión? Mirá, la respuesta es no. De hecho, en demonología nosotros la estudiamos desde el catolicismo. Si vos no te situás desde el dogma, no vas a poder estudiar o concebir eso ni como ángel ni como demonio. Okay. Porque es un concepto que lo vino a poner el catolicismo. Sí, son energías. Todo es energía. Son energías de bajo astral, de alto astral. Es decir, si vos no crees en nada, sos agnóstico, podés entenderlo como energías, como que son energías de bajo astral o de alto astral, de luz, de oscuridad. Claro, la religión le pone una etiqueta, digamos. La religión le pone un nombre y normalmente lo vemos justamente por ese concepto cultural que tenemos ya incorporado. Entiendo. Y ahora quiero pasar a otro tema interesante, que son los mal denominados, aprendí escuchándolo a ustedes, juegos. El juego de la copa, la ouija. Contame un poco de todos esos temas y qué cuidados hay que tener y para qué sirven. Bien, bueno, bien lo dijiste cuando arrancaste, que eso nosotros siempre le recomendamos al público que no es un juego, es un método de comunicación con otras dimensiones o con otros planos para comunicarse con entidades. Y les podemos asegurar que es eficiente y se puede hacer. ¿Por qué no es un juego? Porque con eso no se juega y son métodos de comunicación que lo tienen que hacer personas que están capacitadas para hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros establecemos una comunicación con ese otro mundo, ese otro plano que no vemos, que no está en la tercera dimensión, y muchas veces no sabemos qué es lo que entra y lo que sale, ni con lo que nos estamos comunicando. Okay. Entonces por eso siempre decimos, no es un juego, no lo hagan,
miren videos de las cosas, cómo se hacen y demás, como si les intriga, pero que no es un juego, es un método de comunicación, que hay que usarlo de forma responsable, como todo, como el celular, en realidad como todo, vos nunca sabés quién está del otro lado. Claro. Y bueno, eso te puede pasar que se te quede algo a vos prendido o en tu casa o en cualquier lugar. Sí, la mayoría de las veces donde hay actividad paranormal o donde hay una persona posesa, hubo un juego, un mal llamado juego. Claro. Sí. Bien, y ahora te pregunto a título personal, ¿no les da miedo a ustedes que, por ejemplo, les pase algo así si van a lugares encima que van a investigar? Yo me pongo en el lugar de la entidad que está ahí, si me vienen a perturbar, si se quiere, como que molesta. ¿No les da miedo llevarse algo de regalo a casa? Sí, nos da miedo. Ah, bueno, ok. Sí, nos da miedo. Claramente siempre nos hacen esa pregunta y está bueno poder contártelo porque el miedo siempre existe. Sí, lo que te puedo decir es que a medida que más vamos conociendo, más vamos perdiendo ese miedo, porque sabemos cómo actúan, sabemos, son más predecibles son más predecibles de lo que uno cree. Uh-huh. Entonces, mientras vos más vas conociendo y más vas sabiendo cómo protegerte, qué manera correcta de protegerte, más vas perdiendo el miedo, porque siempre sabes hasta dónde es el límite, hasta dónde vas a permitir que esa energía se incorpore o se acerque o interfiera con la tuya, y siempre decimos los investigadores paranormales que hay que saber cuándo retirarse y hay que identificar cuál es ese momento para retirarse. Muchas veces no sucede en una investigación, nos tenemos que ir y volver otro día, esperar un tiempo. Bien, y ahora te voy a preguntar algo que seguramente todo el mundo quiere escuchar, que son anécdotas. Ajá. Vamos a empezar con Santa Fe. La del lupanar, a ver, ¿qué pasó ahí? Contame un poco, poneme en contexto. Mira, el lupanar, bueno, nos llaman una casa de familia y nos dicen que estaban teniendo muchos sucesos paranormales bastante violentos, desde sensaciones de que eran observados, veían sombras, se le apagaban y se le prendían las luces sin motivo y adelante de sus ojos sin nadie en la tecla, que uno lo primero que piensa, bueno, es un desperfecto técnico, pero eso siempre, yo digo, va acompañado hay que estar muy atento al sentir. Muchas veces uno siente que hay algo y por ahí uno dice, no, bueno, es sugestión, porque se apagó y me asusté, y muchas veces no es sugestión, sino que las entidades te hacen sentir lo que ellas quieren. Y movimientos violentos, como que de los escritorios les volaban los cuadernos, las viromes, les han tirado televisores, les prenden y les apagan los aire acondicionados. Así que, bueno, así es como arrancó todo. Y bueno, también empiezan a tener sueños, a soñar con cosas particulares, sueños que se conectan las mismas entidades de los sueños de una persona con otra integrante de la familia, que sin hablarse sueñan con lo mismo, con la misma situación. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde a nosotros nos llaman, nos dicen, miren, están pasando todas estas situaciones. Nosotros les preguntamos si tenían algunas pruebas de lo que les había sucedido, tenían algunas fotos. Y bueno, y ahí es donde nosotros accedimos, hicimos una entrevista con la familia, que nos comentó todo lo sucedido, y nosotros siempre procedemos de la siguiente manera. Primero hacemos un recorrido a nivel perceptivo, a ver qué es lo que sentimos. Bueno, y ya fue en el momento que nos acercamos a la puerta de la casa, nosotros ya sentimos que había es difícil de explicarlo, pero es como se siente la energía como densa. Empezamos a recorrer la casa, tiene varias habitaciones. Cuando vamos a una de las habitaciones particulares, nos miramos con Sabri y decimos, acá hay algo. Abrimos el baño, vamos los dos al baño. Cuando abrimos el baño, yo le digo a Sabri, acá hay alguien colgado. Yo veía como que había alguien que colgaba del techo, tenía como un ventiluz el baño, porque es antiguo, un techo alto.
y me dice, Sabri, hay alguien colgado y hay sangre en el piso. Y eso es como te hago un paréntesis, sí. Pero ¿cómo lo percibís a eso? O sea, vos no lo ves, es como que lo percibís como por el rabo del ojo, digamos. ¿Una sensación así sería? No, tampoco. Es como cuando vos imaginás algo, así es, porque es en la mente. Hay gente que ve, como yo te estoy viendo a vos, pero ve un desencarnado. No es el caso de mi percepción, ni el de Sabri tampoco. Yo lo veo como... Es re difícil de explicarlo, pero es como si mi imaginación me diría viera que ahí hay alguien sentado. Claro. O sea, yo lo veo en mi mente. Okay. No lo veo físicamente. Entiendo. Bien. Bueno, seguimos haciendo el recorrido y después vamos a una parte que tiene un sótano y ahí, bueno, se sentía que había algo, también una energía como muy densa ahí. Y ahí es donde nos empiezan a contar la historia de que en ese sótano que sienten ruidos a la noche, de que se abre y se cierra la puerta de ese sótano. Pero nos quedamos mucho con eso que habíamos visto en el baño, porque tiene algo característico y significativo en el caso. De que tanto Sabri como yo vimos una persona colgada y Sabri todavía me dice sangre en el piso. Que después hablándolo dijimos que raro porque si una persona se cuelga, no hay sangre, en teoría. Bueno, arrancamos, primer paso fue eso, nivel perceptivo. En otra ocasión volvemos a ir, lo próximo que hacemos es empezamos a instalar casas, pedimos permiso para dejar cámaras con luz nocturna, o sea que se puede ver a la noche. Dejamos en todas las habitaciones y las monitoreamos durante 48 horas, llevando una vida normal en la casa. Y bueno, esto también para la gente que no conoce cómo trabajamos los investigadores paranormales, lleva mucho más trabajo el post que la investigación. Tenés que revisar los videos. Hay que revisar segundo a segundo, o sea, tenés que mirar 48 horas el video ahí en pantalla. A todo esto ustedes no cobran un peso por esto. No cobramos un peso. Okay. Nada, es importante aclararlo. Importante aclararlo. Bueno, eso en primer lugar. Y en esas últimas 24 horas, aparte de dejar las cámaras, vamos nosotros a hacer el recorrido justamente con los aparatos. Llevamos la Spirit Box, llevamos el K2, vamos midiendo dónde hay variación electromagnética con las luces activadas, para después, cuando ya retiramos todas las cámaras y todos, hacemos lo mismo con los aparatos, pero sin la luz de todo el hogar. Bueno, y lo que captamos fue mucho del material. El material que subimos a internet son algunos fragmentos, pero es impresionante lo que captamos desde huellitas, tiramos talco en el piso y se veían huellitas donde la cámara filmó que en ningún momento pasó nadie. Okay. Bueno, orbes a reventar, subimos videos de 3 o 4 porque ya era cansador, siempre una esferita de luz. Claro. Pero era impresionante, eran esferas que eran grandes como una pelota en algunas ocasiones. Mucha psicofonía de esas cámaras que quedaron grabando, llantos, gritos, palabras específicas que tenemos ahí en los videos en el Instagram de la Después lo vamos a compartir, así la gente, los curiosos lo van a ver. Sí, porque la verdad que es un caso increíble. Y algo que pasó es que la integrante misteriosa tiene un sueño, después de hacer toda esa investigación, tiene un sueño muy particular con el lugar, que es un tipo de percepción onírico, se llama. Percepción onírica es la percepción en los sueños. A mí también me pasa eso, tengo mi mayor percepción es onírica, es en los sueños. Una situación como muy particular que decimos, mira qué loco, de una persona, un nombre, o sea, una descripción muy particular de personas concretas. Cuando terminamos de hacer toda la investigación, sí, con todo lo que detectamos, le hacemos una devolución a la familia, le decimos, mira, sí, acá hay actividad paranormal, hay psicofonías, hay de una mujer, hay personas que
que lloran. Bueno, nosotros lo que hacemos es investigamos el lugar una vez que ya hacemos la investigación paranormal, por lo mismo, para no tener una sugestión de lo que nos vamos a llegar a encontrar. Bueno, no encontrábamos mucho material de la zona porque ese lugar fue un lupanar de Santa Fe, pero estaba en su época, era legal y era, claro, digamos, estaba habilitado, digamos, para que se ejerza la prostitución. Es más, no casualmente está en un lugar muy particular, cerca de las vías del tren, porque muchas mujeres que venían de ese tren eran secuestradas y llevadas de forma ilegal a ese lupanar. Empezamos a buscar información, terminamos en una hemeroteca de la provincia, que cuando buscamos artículos, la integrante misteriosa hace unos trabajos de búsqueda, de investigación, lo que es lo concreto, digamos, de los casos, que es realmente... Claro, es una investigación bibliográfica terrible. Es tremenda. Y bueno, me dice, chicos, manda al grupo, miren esto, manda una nota de lupanar, de un caso, esperá porque me faltó como una partecita antes. Cuando nosotros retiramos todas las cámaras de filmar, de seguridad que teníamos filmando toda la noche, la familia no estaba, nos habían dejado para que retiremos nosotros las cosas. Estábamos esperando al marido de Sabri que nos pase a buscar. No me olvido porque era un domingo, no había nadie, hacía un calor bárbaro, estábamos solos en la casa y afuera. Y muchas veces pasa esto. Y en un momento escuchamos, como es una zona que no es muy segura, escuchamos ¡pah! 2 tiros. Nos asustábamos, estábamos solos ahí, teníamos la puerta abierta. Che, le digo, amiga, fíjate, que un tiro, nos asomamos con miedo por la puerta. Claro. No hay nadie, o sea, no había nadie en la calle. Sí, encima es un barrio tranquilo, además no hay mucho movimiento. Claro, no hay mucho movimiento, menos un domingo. No había nadie. Qué raro, dijimos nosotros. Cuando nos volvemos a sentar en la mesa, yo te puedo asegurar que pocas veces me pasaron cosas así. Es como que sentimos, estaba todo cerrado, como una brisa helada que sopla, y nosotros nos quedamos así, se nos erizaron los pelos del cuerpo a Sabri y a mí, y yo la miro a ella, ella me mira a mí, y le digo, ¿lo sentís? Sí, me dice, pero no sabíamos, se nos quemaron todos los papeles en ese momento, porque nos quedamos helados. Pasó, le digo, tremendo. ¿Qué fueron esos 2 ruidos? No sé, era como que se sintió adentro. Es más, venía de la habitación donde estaba el baño. ¿Se cayó algo? Decíamos, pero no, me dice Sabri. Esos son tiros. Bueno, cuando Cintia nos manda, me dice, chicos, eso quedó como anécdota. Cuando Cintia nos manda una de las notas que encontró, comentaba la nota de un hombre que frecuentaba el lupanar y que se había había dejado embarazada a la prostituta, y le había pegado un tiro y se había colgado en el baño. Ok. 2 tiros. Que fue la cantidad de tiros que escucharon ustedes. Nosotros escuchamos. Cuando nosotros leímos eso fue como... Claro. ¿Viste? Hay veces que a nosotros nos cuesta hasta creer nosotros mismos de las cosas que nos suceden. Porque, o sea, cuando uno habla de la casualidad, son cosas que se van conectando y que cuando estás muy atento es como decir, no puede ser. Ves patrones que... Ves patrones. Claro. Y bien, ¿y cómo termina el caso ese? Ustedes que claramente le dijeron, bueno, acá tienen actividad paranormal. Y actividad después... paranormal, se le sugirió hacer una limpieza. Se hizo una limpieza. La actividad paranormal cesó. Después empezó a sucederse de nuevo. Nunca se volvió a suceder de forma tan violenta, pero sí se vuelven a repetir porque normalmente se da eso, de que está un tiempo sin actividad y vuelve a sucederse, y sobre todo porque nuestra recomendación había sido que hay una parte del sótano
que nosotros sugerimos que había que romper el piso. Okay. Porque esto es 100% percepción, no tenemos pruebas concretas ni científicas de nada, pero justamente era lo que buscábamos. Pruebas científicas, ya sea por descarte o por concordancia, de que hay algo ahí. Uh-huh. Pero bueno. Así que bueno, eso está ahí. Quedó ahí en el enigma. Ok, ¿y no los contactaron más? Nos contactaron para volver a hacer una limpieza, fuimos, hicimos otra vez la limpieza, cesó y otra vez es como que... ¿La limpieza la hacen ustedes también? Nosotros hacemos limpieza, sí. Okay. Pero también podemos sugerir, lo que pasa que siempre lo que recomendamos es va a tener efecto según la creencia que tiene la persona, ya sea el poseso, una persona posesa o una casa infestada, un lugar infestado. La creencia de las personas que la habitan es la que va a resolver la cuestión. Si hay gente que es religiosa, lo más conveniente o lo que sugerimos es que vaya un cura a hacer una bendición. Bien, o sea que es una cuestión como de tu energía, una cosa así sería, o sea, porque si yo tengo cierta creencia y voy a esa religiosidad, si se quiere, es como que mi predisposición o mis cambios en mi interior son los que me van a proteger. Exactamente, bien lo explicaste. Estoy aprendiendo. Sí, porque es todo cuestión de energía. Y es según culturalmente cómo vos percibís esa energía que vas a poder solucionar esa cuestión o ese tema. Yo siempre digo esto para sacarlo un poco de lo religioso. Los religiosos la ven a la Virgen María. Fíjate cómo la Virgen María en un lugar donde hay personas de tez oscura, la ven oscura, la Virgendita a ti, y donde es en Europa la ven de tez clara. Vos decís, ¿pero cómo? ¿Cuál es la Virgen? Porque vos lo que ves es la energía y se identifica como vos la vas a reconocer. Trayendo a lo que me dijiste de un fantasma que se materializaba, como me comentaste. Y cómo lo ves en una cultura oriental, como Kuan Yin. Pero quizá Kuan Yin es lo mismo que la Virgen María a nivel energético. Los religiosos me van a matar, pero es mi forma, siempre claro, bien, yo digo, es mi forma de concebirlo. Bien, y ahora te quiero preguntar por otro caso que estuvo interesante, que fue el del Hotel Edén. El Hotel Edén Córdoba, La Falda, ¿no? Córdoba, La Falda, que de paso les cuento que el 31 de octubre y 1 de noviembre vamos a hacer una investigación Santa Fe Paranormal con Dogma Paranormal de Buenos Aires. Vamos a pasar 12 horas en el Hotel Edén investigando. Bien. Así que esa va a ser una investigación que nunca se hizo en la historia del Hotel Edén. Van a estar 12 horas con otro grupo. Con otro grupo y mucho equipamiento, haciendo una investigación en profundidad, en conjunto y acordado con la gente del Hotel Edén. Me gusta porque la gente del Hotel Edén lo está invitando, entonces como que, a ver, algo pasa, digamos. Totalmente. Sí, es que claramente hay cosas que pasan ahí. Es un hotel emblemático de que, bueno, tiene, no sé si ahora actualmente, me parece que ya no, pero en aquel momento tenía el tercer mejor clima del mundo. Uh-huh. Y cuando fue la pandemia de la tuberculosis, mucha gente de la aristocracia venía a pasar su verano completo o meses completo al Hotel Edén, que tenía todo, tenía electricidad. O sea, lo que es La Falda en este momento no existía y era todo el Hotel Edén. O sea, vos arrancabas desde lo que está la ruta ahora, subían con el caballo por lo que es la calle Edén, hasta arriba de todo, hasta el hotel. Y lo único que había es eso, una calle hasta el Edén. Pertenecía todo al complejo Hotel Edén. Bien. Y bueno, y han quedado... Tiene una energía muy particular que se siente en el Hotel Edén de La Falda. No solamente por todo lo sucedido en la época de la pandemia, porque la gente se moría ahí en la época de la pandemia, los velaban en el mismo hotel, tienen un cementerio ahí detrás del hotel donde arrojaban los cuerpos, morían los empleados poniendo carbón en la caldera para calefaccionar a la aristocracia. Había muchas historias de amor, historias de
odio, un montón de historias. Y no solo eso, sino que está vinculado con lo que es la época nazi. Porque hasta se dice que Hitler estuvo ahí, hay un testamento y gente que ha testificado que estuvo ahí en el Hotel Edén, pero fuera de él personalmente, esa energía que carga, la energía de guerra, la energía de odio, está impregnada en ese lugar, claro. Y eso se siente. Bien, y a ver, contame alguna anécdota del Hotel Edén. Tiene varias particularidades del Hotel Edén, o varios lugares que son los que más carga tienen. Hay uno que es el que nosotros tenemos el video, que te juro que, mirá, fue impresionante lo que nos pasó. Fueron 15 minutos, no me quiero imaginar lo que van a ser 12 horas, porque mientras vos más tiempo pasás, más las energías se empiezan a manifestar. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque más se empiezan a acercar, más se manifiestan y más se van incorporando a tu energía, a querer incorporar. Pero bueno, ahí en el Hotel Edén tenés la sala de máquinas, es la que mayor actividad paranormal tiene. Es impresionante, o sea, ese video no tuvimos ni que editarlo. O sea, no tiene edición porque no sabíamos qué tocarle. Claro, ya empiezan a pasar cosas. O sea, desde el momento que nos dejaron solo para que bajemos, se ven desde... Parece, lo que pasa que el invierno, pero no hacía tanto frío, parece como si fuera el aliento de una persona blanco, viste, cuando te sale humito de la boca en invierno, pero no era eso, ni estábamos fumando ni nada, y se ven los humos blancos, que es característico de ese lugar. Es como humo de pipas, le dicen, que se ven en todo, hasta los turistas sacan fotos y en las fotos sale ese humo. Se escucha todo el tiempo como que tiran aliento, como susurros. Nosotros cuando estábamos por entrar a esa sala de máquinas, es difícil explicarlo para que se entienda, pero es como si yo acá te empiezo a golpear la pared así, ¡pum! ¡Pum! Yo tenía delante, o sea, era delante de mis ojos y no había nadie. Claro. O sea, no tenía explicación lógica, ni de... Puedo decir que el crujido de chapa, pero no pegaba un puñete contra la pared, o sea, no tenía explicación lógica. Bien. No hay agua que corra, o sea, eso no está en funcionamiento, nada. Entonces, lo que es ahí la zona de calderas es la más cargada, más densa. Ahí hay una energía fea. Claro, porque ahí estaba la gente que trabajaba en la sala de máquinas, que no era precisamente aristócrata. Exactamente, al contrario, sino que vos imaginate que ellos daban su vida para que sus familias puedan comer, y ellos morían ahí poniendo cargando del carbón las calderas para que la aristocracia se bañe con agua caliente. Claro. Y se morían ahí, y cuando se morían los tiraban atrás, no le hacían velatorio, los tiraban así el cuerpo ahí atrás donde está el cementerio y anda a cantar a Gardel. Claro. ¿Viste? Entonces toda esa bronca, toda esa ira, toda esa energía que se genera en vida, cuando el cuerpo fallece, esa energía muchas veces queda y nosotros eso le llamamos energía residual. Muchas veces no son espíritus, sino que pueden llegar a ser ecos de energía o energías residuales de ciclos o situaciones que se suceden, y lo que queda en ese espacio donde estuvo la persona enojada es la energía, y eso se siente. Claro. Y esa es la parte como que tiene más actividad heavy. Después tenés otra zona con bastante actividad, que es en el primer piso, donde están las habitaciones, que es la habitación de Ana. Ana era la hija del médico del presidente Roca, que bueno, justamente estaba ahí para curar a la gente con tuberculosis, o los que se agarraban tuberculosis. Y su hijita, que era Ana, creo que tenía 9 años, contrae tuberculosis y muere ahí en el hotel. Y se la ha fotografiado, o sea, han fotografiado su imagen, se la siente, y sí es una energía que no se siente distinta a la sala de máquinas. Claro, no se siente como una energía mala. No, se siente como una energía que está atrapada ahí. Y ahí es impresionante, por ejemplo, lo que nos pasó, porque trabajamos
Bueno, ni hablar que el K2 era, la medición que daba era al rojo, o sea, una variación en el campo electromagnético que no tenía razón de ser. Yo vi el video ese de cuando le estaban preguntando y que estaba el K2 en Claro, rojo. Sí. y en las preguntas que hicimos, le preguntamos 2 veces, nos respondió que era Ana, y una de las preguntas que le hicimos, no estábamos preguntando, sino que sale la palabra casino, o le decimos qué es lo que te molesta, por qué quedaste atrapada acá. Casino, dice. Uh-huh. Y nosotros sabemos por la historia que en un momento, la época de Balbín, quisieron hacer un casino en el Hotel Edén, que empezaron a romper todo abajo, en donde es el salón principal. Ahí fue cuando mayor destrucción tuvo el hotel, y no se sabe por qué nunca se pudo concluir eso del casino, porque los trabajadores se iban y no querían trabajar en el hotel. Claro. Y fíjate que lo que más le molesta a ese tipo de energías son los cambios. No les gustan los cambios en los lugares que ellos están habitando, porque lo sienten como una invasión. Y yo digo, qué loco que dijo la palabra casino, o sea, de un montón de palabras viene a decir casino. Bien, y la última anécdota te quiero preguntar, que creo que esta es más reciente, fue la de Arroyo Leyes, el incendio de Arroyo Leyes. ¿No? Del incendio de Arroyo Leyes, esa fue fuerte porque, bueno, ahí también se hacía sentir, es impresionante, nosotros lo llamamos empatía, cuando ese alma, ese espíritu te hace sentir lo que vivió. Uh-huh. Una historia que hasta nosotros en el momento nos largamos a llorar cuando empezamos a escuchar todo y nos generó eso, porque era una historia muy triste, una historia de una mamá con su hijo que estaban desesperados porque tenían una chimenea y esa chimenea se tapó, empezó a largar humo, no podían salir de la casa, estaban desesperados. El marido no llegaba a la casa y falleció la mujer y el bebé. Y cuando llega el marido, que ve a la mujer con el bebé muertos, se termina quitando la vida. Claro. O sea, toda esa conclusión la llegamos por comunicación de los aparatos que tenemos y por todo lo que nos hicieron sentir y la percepción. Pero y ahí sí hicimos una limpieza y no volvieron a tener problemas. Pero fíjate vos que la historia, la casa era nueva, no había problema por la casa, sino que era una puerta que habían traído de una casa de acá de Santa Fe, vieja, que habían traído la puerta que era de la mamá, y la habían colocado en esa casa. Claro. Y el tema era la puerta, el K2 nos daba en la puerta. Claro, que venía de otro lado y arrastró Esa historia. Entonces fíjate cómo muchas veces esa energía se puede meter puede estar impregnada en el material. No me dan ganas de comprar antigüedades después de esto. Es un tema comprar antigüedades, okay, porque no sabe qué historia tuvo. A vos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por todas las anécdotas y la explicación. Es un tema, de nuevo, fuera de mi expertise, pero estuvo ultra interesante. Así que, bueno, vamos a compartir sus redes también. Yo les voy a pegar en la descripción, no estaba problema. ¿Y qué le dirías a alguien que quizás me dijiste que es complicado, a alguien que le pasan cosas y le da como miedo a compartir, a buscar ayuda o a exponerlo porque van a pensar que estoy loco? ¿Qué le dirías a alguien que le está pasando algo? Bueno, lo que le diría es que no están locos. Primero es lo que nosotros justamente tratamos de hacer. Hay veces que ni siquiera es que puede llegar a ser un caso. Nos ha pasado de escuchar una historia como el caso de lo que fue el caso Feruglio, viste, un asesinato, una masacre que hicieron en un edificio muy conocido acá, calle 25 de Mayo. En un departamento abajo tuvieron una situación muy heavy, paranormal, unas chicas estudiantes que nos contactaron y simplemente fue que alguien escuche su historia sin tomarlas como que están locas. Claro. O sea que si tenés algún suceso de esa índole, saber que vamos a entender, porque son cosas que suceden mucho más frecuentes de lo que uno piensa, desde épocas inmemoriales, y vamos a saber cómo ayudarte y cómo
poder resolver la situación, o si vos querés averiguar qué es lo que está pasando, o realmente hay familias que las molesta porque hay veces que les es imposible convivir con esa situación, o sea que es heavy. Pero si no, hasta si ves una sombra o querés evacuar una duda, nosotros siempre estamos disponibles, nosotros no cobramos, lo hacemos porque amamos esto que hacemos, y justamente el tema de no cobrar lo hacemos para que la gente entienda que realmente nosotros nos estamos profesionalizando en el tema, y nos parece que a lo mejor el cobrar puede significar como que el interés va por lo monetario, y no es, claro, no es eso. es así. Así que nosotros estamos siempre dispuestos, que traten de hablarlo, que no lo vamos a tomar de locos, y que siempre podemos actuar con confidencialidad. Nosotros hay casos que los tenemos bajo confidencialidad por contrato de un abogado, donde nosotros no podemos hablar de los temas. Claro. Así que eso estamos siempre dispuestos a recibir, tanto sea por Instagram, por correo, por WhatsApp. Tenemos todo ahí en las redes, y nosotros los vamos a poder escuchar y vamos a poder darles una mano con saber qué es lo que está pasando, y quizá poder, si podemos, resolver la situación. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, estuvo muy favor. interesante, lo Gracias disfruté por la mucho, y invitación. bueno, gracias por el tiempo y por venir. Gracias por la invitación a vos también. Muy lindo.